Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, con todas. Hoy vamos a dar inicio al segundo ciclo de conferencias denominado Entre octubre y la pandemia, movilización social y ajuste neoliberal y crisis democrática, organizado por el Grupo de Investigación SINAG de la UPS Ecuador, el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Luego de la primera jornada de este ciclo, debates, en el cual se presentó el libro Ecuador, Octubre y el Derecho a la Resistencia, contó con el análisis de las condiciones generales que detonaron la masiva movilización popular en octubre del 2019. Hoy continuamos con el análisis de un momento tan inédito como crucial para la comprensión del ciclo político que se abrió con las protestas sociales de octubre y que está referido a la inevitable desmovilización social, o por lo menos la desintensificación del ímpetu movilizatorio en el contexto de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19. Entre las líneas de trabajo analítico, tenemos sobre el tema de el periodo de la cuarentena relativo al confinamiento social. Sabemos que este es uno de los grandes problemas que se ha suscitado en este momento. También vamos a contar con un análisis de cómo ha sido y está siendo aprovechado perversamente por las élites empresariales y financieras de modo inobjetable a la luz de los hechos que son de dominio público. El panel vamos a empezar con Santiago Ortiz. Santiago Ortiz es docente de Flaxo, es doctor en ciencias sociales, es investigador y miembro del grupo de trabajo Claxo, Estados en Disputa. Y vamos a iniciar con él, primero aclarando que vamos a tener 15 minutos por cada uno de los panelistas. A lo que esté 12 minutos les voy a hacer acuerdo que les queda 3 minutos para cumplir con el cronograma establecido. Recordemos que estamos en una plataforma Zoom, están escuchándonos varios interesados en el tema de los movimientos sociales, en el tema de lo que está pasando en este momento con la pandemia, y creo que va a estar muy interesante el panel. Bienvenidos a todos, bienvenida Soledad, bienvenida Isabel, bienvenido Santiago Ortiz y bienvenido Jonathan. Muchas gracias por compartir sus experiencias, sus análisis, sus vivencias con todos los que nos están escuchando, y vamos a dar inicio entonces a Santiago Ortiz para iniciar el panel. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles a los organizadores del panel y también a los organizadores del libro sobre octubre, que fue muy interesante participar en una elaboración colectiva. Me parece que el libro, y quisiera anotar eso, voy a trabajar sobre todo algunos contenidos del libro y un poco los aportes que tiene mi artículo y también algunos puntos de debate. El libro toca algunos elementos que a mí me parece que son claves, ¿no? Es decir, el paro de octubre, en la introducción Franklin Ramírez lo planteaba, se da un contexto de protestas de América Latina, en donde hay un levantamiento en Chile, un levantamiento con proyección constitucional, el movimiento que se da contra Uribe y contra todo lo que ha significado el uribismo en Colombia, y hasta, digamos, pasando por Ecuador, el golpe con un contenido fascista en Bolivia. Es decir, estamos en ese contexto y ahí hay que analizar también octubre, ¿no? Y creo que se plantea muchos elementos, por ejemplo, temas del Estado, temas que tienen que ver con esa idea de democracia restringida que planteaba ya Cueva,
¿no es cierto? Todo lo que significa la deriva autoritaria, qué significa desde el punto de vista de la clase dominante octubre, cómo aparece una clase dominante muy cohesionada, ¿sí? La ruptura del intento corporativo detrás del acuerdo de la propuesta de Moreno, el carácter del paro, etcétera. Es decir, yo creo que la introducción plantea varios elementos importantes. Yo quisiera, sobre todo, centrarme en 4 aportes que realizo en mi artículo que me parece que son importantes también para tomarlos en cuenta ahora en la coyuntura, ¿no? La primera cosa que a mí me parece, hay muchos elementos como antecedentes del paro de octubre, tiene que ver con lo que yo denomino el síndrome del vértigo. Es decir, hay un proceso desde el 2014, 2015, en que las clases sociales se habían mantenido y en un momento determinado toman conciencia de que están cayendo, ¿no es cierto?, al siguiente piso de la escala social. La clase media se va hacia los sectores vulnerables hacia abajo, y es como un paro, diría yo, un poco metido en el terreno de la nostalgia, ¿no? Es decir, por primera vez hay una conciencia en el pueblo de que ese tren de progreso que se había iniciado en el año 2000 con la expansión económica y luego con el gobierno de la Revolución Ciudadana se había acabado. Y de alguna manera era una exigencia al Estado de que fue esa oferta de progreso. Lenín Moreno no había logrado de alguna manera reemplazar el liderazgo de Correa, y en ese sentido es un llamado del pueblo hacia ese Estado que de alguna manera está terminando esta fase de expansión que ha significado el progresismo, o otros denominan el populismo. Entonces, la primera idea sería esta, es decir, el síndrome del vértigo y la nostalgia y la economía moral de la población ecuatoriana. Un segundo aporte que me parece importante en mi texto tiene que ver con la caracterización del sujeto indígena. Es decir, estamos hablando de un nuevo sujeto indígena que no tiene que ver con lo que había pasado en la década del 90, que no tenía que ver con las bases sociales que llevaron a los levantamientos indígenas de hace 3 décadas. Es decir, estamos hablando de gente que trabaja en la ciudad, de gente que son migrantes, de gente que no encuentra empleo en la construcción y que vuelve a sus comunidades, digamos, de alguna manera frustrados ante una falta de respuesta de parte de la economía a esos sectores. Pero al mismo tiempo, un sujeto indígena mucho más diverso, ¿no es cierto? Un sujeto indígena precario, sin empleo fijo, sin remuneración adecuada, sin seguro social, un sector indígena que de alguna manera ha tenido un cambio desde el punto de vista de las comunidades que antes eran campesinas y que ahora están en la ciudad, ¿no es cierto? Una base comunal mucho más extensa, que todavía se siente cohesionada con la identidad étnica representada en la CONAIE, ¿no es cierto? Pero se ha modificado profundamente un sector, por ejemplo, el de la marcha que hubo el día miércoles, me parece, después del paro, al comienzo del paro, mucho más joven, ¿no es cierto?, con una dirigencia menos institucional, menos acostumbrada a una relación con el Estado más, digamos así, más impugnadora, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante tomarlo en cuenta, este nuevo sujeto indígena que de alguna manera se ha transformado, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas relaciones y está ensamblado con, con múltiples actores que aparecen en el paro de octubre, como son las mujeres, como son los sectores barriales, como es la importante presencia estudiantil, ¿no? Entonces, me parece que esto es un segundo elemento que hay que tomar en cuenta. Un tercer elemento que hay que precisar es que, en definitiva, octubre quita la careta democrática, entre comillas, que tenía el gobierno de Moreno. Es decir, hay un giro autoritario, ¿no es cierto? Aparece un Estado coercitivo, un Estado represor, ¿no es cierto?, que, digamos, tiene como efecto las muertes de más de 11 personas y prisión, heridos, etcétera. Me parece que ese Estado que tiene detrás una clase dominante mucho más cohesionada, en donde se ensambla, por un lado,
los empresarios, los grandes empresarios, porque los pequeños empresarios están detrás de los núcleos, digamos así, de millonarios, pero al final no reciben ningún beneficio de este proceso neoliberal, pero están grandes empresarios, están los medios de comunicación de una manera absolutamente protagónica. Vamos a tener un candidato que es un magnate de los medios de comunicación. Las Fuerzas Armadas, con el viraje que tuvieron con Jarrín luego de la cuestión de Guacho, es decir, un ministro de defensa que declara la guerra prácticamente a la población, ¿no es cierto? Y en medio de un Estado que ha sido desmantelado por parte de esta articulación trujillista del finado Trujillo, en que prácticamente desmontaron muchas de las reformas que se habían dado desde Montecristi, ¿no es cierto? Entonces, este es el cambio fundamental, un cambio del Estado hacia una estrategia de guerra contra la población, con judicialización de la política, es decir, estamos hablando de un Estado prácticamente paranoico en el cual todo está en función de lo que diga el contralor, de lo que diga la fiscal, que en definitiva utilizan la justicia para la oposición política. Y ahí está, digamos así, el desconocimiento de un partido que podemos no tener, digamos, afinidad, pero que desde el punto de vista democrático, como compromiso, sí tiene derecho a participar. Entonces, todo esto implica un cambio hacia un Estado a una deriva autoritaria. Y un cuarto aspecto que me parece que es necesario puntualizar es que en octubre hay dos corrientes que protagonizan. Obviamente está el movimiento indígena, que ya he mencionado, pero también está la base correísta, que tiene también una participación importante. Pero la característica que tiene estas dos corrientes es que no se encuentran. Es decir, pueden participar conjuntamente, pero no se encuentran, y finalmente termina siendo el divorcio de esta situación que viene desde el 2007 prácticamente, desde el 2009. Este divorcio se mantiene y no permite, digamos, una articulación de la base popular. Estos serían los aportes fundamentales. Yo quisiera señalar, además, 3 o 4 aspectos que me parece que son importantes de abrir en el debate para el futuro. Un primer aspecto tiene que ver con una ausencia que hay en el texto, que es la geopolítica. Creo que todo lo que hemos vivido desde octubre para acá y la estrategia, digamos, que ha impulsado el gobierno frente al tema del coronavirus no se explica si no se da un análisis de la geopolítica internacional. Es decir, estamos hablando de la presencia activa de los Estados Unidos, esta presencia activa, primero en el Plan Colombia y luego la extensión hacia la región, hacia Bolivia, hacia el Ecuador, de una nueva forma de control, de un imperio, en definitiva, de los Estados Unidos que está en una fase declinante y que está peleando su patio trasero. Yo creo que esto es un elemento fundamental porque hay una presencia norteamericana en Galápagos, en las Fuerzas Armadas, hay una presencia importante en la Cancillería. Bueno, el tema de Assange fue clarísimo en ese sentido. Pegan la cabeza de Assange por parte de Moreno para arreglar la protección de parte de los estados del Estado norteamericano. Entonces, este es un elemento que me parece que es débil, que tiene que ver con el contexto. Un segundo elemento que ya he mencionado, que me parece que es esa cohesión de la clase dominante, algo lo menciona también David Chávez, que tiene que ver un poco con procesos de monopolización que se ha vivido durante estos últimos 20 años, ¿no es cierto?, con un predominio del capital financiero. Estamos viendo las medidas económicas que están tomando, ¿no es cierto?, y con una cohesión que es fruto de un temor de la clase dominante que surge precisamente luego de la vuelta de Cristina Kirchner, de los Fernández en Argentina. Me parece que esto realmente le llenó de pánico a la derecha y aquí también la vuelta de Correa le llena de pánico y le lleva, digamos, a establecer un nivel de cohesión, esa cohesión que fue forjada, digamos, desde el 2015, desde las marchas de las banderas negras, con ese discurso anticorrupción, con ese discurso despolitizador y ese discurso además antiautoritario que tenía la clase dominante y que logró, digamos, de alguna manera una sintonía de algunos sectores de la población. Entonces, esto es un segundo elemento que me parece importante de destacar. Un tercer elemento importante tiene que ver
con lo que ya había mencionado de la extensión de las relaciones del precarismo que, digamos así, está presente hasta en los sectores medios, en los sectores indígenas, en los sectores barriales, es decir, condiciones económicas cada vez más inestables, trabajo precario, trabajo informal que atraviesa a los distintos sectores y que de alguna manera constituye la base sobre la cual se va constituyendo el nuevo sujeto social y los nuevos movimientos sociales, ¿no? Me parece que es importante señalar lo siguiente, me parece que es importante señalar el divorcio que se había mencionado entre las dos corrientes políticas. Me parece que hay que profundizar ese debate. El texto en algunos artículos, Soledad tiene uno, por ejemplo, sobre la matriz corporativa. Me parece que si bien toma en cuenta algunos elementos de lo que significa el morenismo, sin embargo no toma en cuenta lo que pasó anteriormente. Es decir, la conducta del movimiento indígena y la ruptura que tiene con el correísmo tiene que ver con un sistemático ataque a las organizaciones sociales de parte del correísmo durante la década 2007-2017. Me parece que la descorporativización fue parte de un proyecto, ¿no es cierto?, que con el discurso del universalismo llegó a atacar a las organizaciones indígenas, a las organizaciones de maestros y a una serie de sectores, ¿no es cierto? Discurso del universalismo, además, que es un discurso fallido, porque de todas maneras, aunque hubo un avance de los derechos sociales, sin embargo, es evidente que no se logró, digamos, universalizar los derechos precisamente por mantenerse esta situación de precariedad y de subempleo, ¿no? Me parece que esas políticas están presentes y yo abriría la discusión sobre temas como, por ejemplo, el decreto 019, como el tema de la no obligatoriedad de la participación en organizaciones sociales, de la prohibición del sindicalismo Santiago, público. te queda un minuto, Santiago. Ok, y el tema que produjo en definitiva todo esto, un alejamiento de los sectores indígenas, de los sectores del sector correísta, ¿no? Y en ese sentido, esta idea del paro plurinacional me viene un poco a la mente. Me parece que esto cuestiona un poco, porque yo creo que esta diferencia de las dos corrientes que he mencionado tiene una raíz histórica muy profunda. Yo creo que el nacionalismo de la clase media que se expresó con el correísmo no entiende y no comprende el problema de la plurinacionalidad. Yo diría por ahí planteado un problema de fondo que yo creo que atraviesa el Ecuador desde hace más de 50 años, en cual la izquierda no ha logrado entender, ni tampoco el progresismo, cuáles son realmente los argumentos, cuáles son los intereses, cuáles son, en definitiva, las características de un país plurinacional. El nacionalismo de la clase media entra en tensión muy profunda con la plurinacionalidad. Entonces, me parece que estos son algunos elementos que pueden entender como antecedentes al proceso que estamos viviendo ahora de el coronavirus. Yo diría, estos son elementos que hay que tomar en cuenta para analizar. Posteriormente podríamos volver a discutir si hay una segunda ronda sobre la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. De hecho, posteriormente vamos a tener un espacio, unos minutos para poder aclarar algunas preguntas y que ustedes puedan aclarar también algunas ideas. Santiago nos ha dejado unas profundas inquietudes para la reflexión de todos los que están siguiendo en los distintos, tanto en Zoom como en Facebook Live, ¿no es cierto? Que están siguiendo los aportes de Santiago van a ser siempre bienvenidos. Nos plantea, ¿no es cierto?, sobre el nuevo sujeto indígena, sobre el Estado represor, sobre esa separación que existe, ese divorcio que existe entre el movimiento indígena y las bases correístas, que lo plantea de una buena manera, y por supuesto nos plantea también que es necesario hacer una lectura más geopolítica y el papel de Estados Unidos en el contexto de la política latinoamericana. El papel de los grupos dominantes y el susto de los grupos dominantes del regreso de Correa, ¿no es cierto?
y por supuesto también todo el conflicto que se genera en el gobierno de Correa con las organizaciones y movimientos sociales que todos creo que de una u otra manera reflexionamos. Vamos a dar paso a la siguiente panelista, ¿no es cierto? Es Isabel Díaz, politóloga, es doctora Flaxo y creo que también es militante profunda de las organizaciones sociales, si no me equivoco, ¿verdad, Isabel? Entonces, vamos. En la militancia no, en el doctorado sí, la verdad. Maestría de Sociología Política, todavía no. Maestría. Ajá. Así me pasaron los datos, entonces creo que estás no, ya. No te preocupes. Entonces, bienvenida Isabel y vamos a escuchar muy atentos tus aportes. Sabemos que tienes mucho que decir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Yo lo que había pensado es que uno de los ejes que de alguna manera atraviesa a este ciclo de conferencias al que nos invitaron es pensar cómo es que se pasó de esta aparente victoria plebeya en octubre, en la que el campo popular apareció revitalizado, a un país de derechos aparentemente arrasados y de vidas prescindibles. Y tal vez centrándome un poco más en el tema de esta mesa, desmovilización y pandemia, lo que yo quería abordar es cómo se explica la rápida implosión del sujeto popular que de alguna manera se prefiguró en octubre y sobre todo la imposibilidad de resistencia frente al violento rebote de la agenda fondomonetarista. Entonces, bueno, creo yo evidente que la pandemia patea el tablero y sin embargo me parece que el tipo de tratamiento necropolítico que se ha dado a la misma nos permite de alguna manera conectar todos estos meses de encierro con octubre, pero también con el amplio ciclo de implantación autoritaria de un modelo neoliberal aquí en Ecuador. A mi modo de ver, se trata de un ciclo en el que la vida y el trabajo han estado constantemente bajo ataque, tanto en lo referente a la precarización de sus posibilidades de reproducción, como ya mencionaba Santiago, como al cierre de las instituciones democráticas que normalmente deberían haber servido para el procesamiento de conflictos sociales y de demandas populares. Entonces, en este escenario, creo yo que el COVID redobla el riesgo, pero no lo crea. Es decir, la crisis pandémica, como bien se anunciaba ya en el seminario de la semana pasada, no cambió el rumbo de la política ecuatoriana, sino que más bien fue utilizada como trampolín para profundizar el giro neoliberal y sobre todo su cara más violenta. Ahora bien, si bien el advenimiento histórico de la pandemia, la gestión necropolítica que se ha dado a la misma, imponen restricciones sobre las posibilidades de movilización social, creo que también es importante preguntarnos justamente por las fracturas que se han dado al interior del campo popular, que tal vez en octubre parecieron momentáneamente saldadas al calor de la calle, pero que en lo posterior no han logrado de ser del todo zanjadas, sobre todo no al nivel de la clase política, porque finalmente la ciudadanía, creo yo, que continúa compartiendo las experiencias de exclusión y de precariedad que fueron las que la llevaron a la calle y que de hecho hoy con la crisis sanitaria y económica se ven agudizadas. Entonces, estos son como que los dos grandes ejes que yo quisiera abordar a lo largo de esta exposición. Por un lado, hablar de cómo el secuestro ciudadano que supone la implantación autoritaria del neoliberalismo en Ecuador en sí mismo impone restricciones a las posibilidades de movilización social, pero también abordar las posibilidades o no de reconstitución de un vínculo político entre los excluidos. Entonces, bueno, cuando yo me refiero a ciudadanías secuestradas, estoy hablando justamente de los derechos retenidos contra la voluntad del soberano, que nuevamente debe pedir permiso para vivir a poderes despóticos, que además han demostrado un total desprecio por la vida. Por ejemplo, cuando hablo de desprecio por la vida, me parece que esto es evidente, se ha hecho evidente en la sistemática negación de los muertos, tanto en octubre como durante la pandemia, por parte del gobierno, a pesar de las abrumadoras imágenes del duelo popular. Entonces, en ese sentido, en el artículo que escribí junto a Adriana Mejía para este libro, nosotros hacíamos referencia a las apropiaciones elitistas del concepto de lo cívico, que de alguna manera intentaron suprimir la toma plebeya del espacio público y que además despreciaron la embrionaria emergencia de un sujeto político de carácter popular. Entonces, en esa línea nosotros constatábamos que para las élites la proximidad de los subalternos tan solo es permitida en tanto fuerza de trabajo sujetada y siempre y cuando se mantengan en condiciones de invisibilidad política. Tal vez lo que no plasmamos de todo en el artículo, pero que me parece se entiende a la luz del libro en su integralidad, es que este querer excluir a los sectores populares de la vida civil, de la vida pública, se enmarca en este amplio ciclo de supresión de derechos y de obturación de los canales institucionales para demandarlos.
Entonces, claro, el derecho, pero sobre todo los derechos, han vuelto a ser monopolio de unos pocos. Esto, por un lado, me parece que es producto de esta progresiva concentración de poderes, perdón, y la no sujeción del poder político instituido al soberano, que, claro, desde octubre se ha agudizado mediante esta instauración de un sistema, de un estado de excepción prácticamente permanente, con el reciente agravante del bloqueo electoral a uno de los mayores actores del campo popular, que me parece es el tema que se abordará con mayor profundidad en la mesa de la próxima semana. En todo caso, en el ámbito de los derechos en el sentido más amplio, creo que es importante mencionar que el desmantelamiento de lo público abona a esta precarización de la vida y del trabajo, a la que también ya hacía alusión Santiago. Entonces, tal vez retomando o haciendo un paralelo con las reflexiones de Julia Bertomeu sobre republicanismo y propiedad, creo que podemos decir que la ciudadanía de los sectores populares, sobre todo, ha sido secuestrada en tanto se les ha privado de las bases materiales mediante las cuales normalmente ellos debían estar en condiciones de reproducir su vida de una manera autónoma y volverse partícipes de la esfera pública. Entonces, bueno, frente a esta imagen un tanto desoladora de ciudadanías secuestradas, creo que una de las virtudes de octubre fue justamente que la activación del sentido popular antineoliberal se dio tanto en términos redistributivos, es decir, contra las formas de marginación económica que suponían las medidas anunciadas, pero la activación antipopular también se dio en términos de reconocimiento político y ya ahí se veía una defensa de la democracia desde la periferia social. Y para mí fundamental es que esto se tejió justamente en una clave popular amplia y no sectorial. Claro que prácticamente medio de año después y con una pandemia de por medio, nos encontramos con un soberano que nuevamente está confinado, no tiene recurso a la calle. Y como se venía anunciando, la pandemia de alguna manera ha dado pie a un escenario de recrudecimiento de la violencia neoliberal. Entonces, si en octubre vivíamos esta negación elitista de la igualdad política, se ha escalado prácticamente a una faceta de casi exterminio de los sectores populares mediante la negación de sistemas de salud que sepan atender a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, justamente creo yo en este contexto actual, es vital que nos preguntemos y que procuremos entender qué ocurrió con la aparente reconfiguración del campo popular que se había abierto en octubre y sobre todo cuáles son las posibilidades de reconstitución del vínculo político entre los excluidos de ahora. Entonces, bueno, como anunciaba ya, creo que si algo permitió octubre fue salir de la política particularista, autorreferencial e instaurar sentidos amplios con vocación universal que venían desde esta periferia social, desde el mundo de los precarizados. Y además fundamental también fue el hecho de que, de alguna manera, como varios autores han sugerido, las bases desbordaban a las dirigencias. Y fueron justamente esas masas movilizadas que tenían experiencias de precarización, de marginalización en común, las que radicalizaron los sentidos de la protesta desde abajo. Entonces, desde ahí se abre esta puerta para pensar en una reconfiguración de los sujetos de la resistencia. Y por eso justamente en los meses posteriores a octubre se jugó mucho con la idea de un frente de unidad de los sectores populares que sin embargo nunca cuajó del todo. Me refiero también a los dos grandes actores, a los que ya había mencionado Santiago previamente, el movimiento indígena y la revolución ciudadana. Creo que hay muchas líneas o muchas formas de entender por qué esa convergencia nunca llegó a ser, que pueden entenderse, de hecho deberían ser analizadas mucho antes de octubre, pero tal vez pensando más bien en lo que ocurrió posterior a octubre, como para ir tejiendo el hilo hacia lo que es hoy, estos tiempos, lo que son hoy estos tiempos de pandemia, creo que se pueden nombrar algunos factores que hicieron que nunca se llegue a dar esta convergencia popular. Está el recrudecimiento de la persecución, no solo a los más altos representantes del campo popular y a las dirigencias, sino en general a todo aquel que de alguna manera era vinculado con lo popular. Estoy hablando de la persecución, por ejemplo, a activistas de medios alternativos, de colectivos de izquierda, estudiantes en general. Esta instauración de la doctrina del enemigo interno por parte del gobierno, creo yo que sí fue un factor que de alguna manera nos permite explicar por qué no se pudo dar del todo esta convergencia popular, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la estrechez de miras, me parece a mí, de ciertos sectores que siguen aferrados a una suerte de autorreferencialidad y tal vez incluso cálculos electorales que se adelantaron y que no acabaron de aprender la dimensión y la magnitud de la fragilidad democrática que acecha no solo Ecuador, sino la región en su conjunto. Entonces, claro, una vez que pasa esto y que la cresta de la ola movilizadora más radical se calma y la gente, como era de esperar, se vuelve a las casas,
nos encontramos con esa convergencia frustrada a la que ya se hacía alusión también en la semana pasada, ¿no? Ahora, creo que el hecho de que no se haya dado esa convergencia no implica que las urgencias y que los rasgos compartidos de los movilizados se hayan desvanecido. Al contrario, la gestión necropolítica que se ha dado a la pandemia ha agudizado la desigualdad social y la condición de precariedad generalizada. Entonces, por ejemplo, el hecho de que los cuidados durante la pandemia hayan sido relegados a la esfera doméstica y privada, en lugar de hacer del cuidado y de la garantía de reproducción de la vida un tema público, una responsabilidad pública, esto es particularmente problemático para las clases que viven del trabajo, que nuevamente están colocadas a la merced del mercado, y que además, por su estrecha conexión con la provisión de servicios públicos, de sistemas de protección social que nuevamente están siendo desmantelados, vemos cómo se agudiza la desigualdad social, ¿no? Cómo se fortalecen tendencias que venían sucediendo ya antes de octubre incluso. Crecimiento del desempleo, de la informalidad, de la desigualdad, fuertes tendencias de desafiliación al IES. Por todo esto, me parece a mí que en lo posterior a octubre, en lo referente a la precarización de las condiciones de vida, sectores medios y clases populares cada vez tienen más puntos de encuentro. Y es justamente a la luz de eso que es importante que nos preguntarse cuáles son los horizontes de acción y de articulación de estos excluidos, si se quiere. Entonces, claro, por lo pronto, y a pesar del virus, hemos podido ver... Te queda un minuto, Isabel. Bueno, me apuro entonces. Bueno, creo que hemos podido ver pequeñas protestas todavía aisladas, estudiantes, médicos diciendo mejores condiciones, trabajadores despedidos, que nos permiten, que evidencian ya el nivel de vulnerabilidad a la que estamos sujetos cuando para proteger la vida tenemos que arriesgar la vida al salir a protestar en tiempos de pandemia. Otro elemento fundamental también es la activación de redes de solidaridad de matriz más barrial, comunitaria, que han sido fundamentales para suplir las carencias del gobierno, ¿no? Entonces, claro, si las redes de cuidado en octubre fueron el corazón de la protesta, como sugieren Jairé Noriega y Gonzalo Criollo, ahora más que nunca esas redes de cuidado han adquirido un lugar absolutamente prominente. Y finalmente, me parece que es importante mencionar que también hay un sentido de antipolítica que se expande entre la ciudadanía, una suerte de escepticismo generalizado y de ensimismamiento al que estamos siendo empujados tanto por el confinamiento como por la desidia del gobierno. Entonces, justamente para evitar que esta suerte de asco individualmente compartido sea capitalizado por fuerzas autoritarias, a mi forma de ver, la manera más potente o la única manera que tenemos para construir un vínculo político entre los excluidos que sea virtuoso, si se quiere, es defender mínimos democráticos y ver esta defensa de la democracia como la única vía que tenemos por el momento para acumular a nivel popular, sobre todo en el futuro más próximo. Y bueno, hasta ahí llego en ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Los aportes que nos ha hecho Isabel y que seguro va también a despertar grandes preguntas a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo en las distintas redes, ¿no es cierto? Vamos a dar paso al profesor Jonathan Báez. Como decía, Jonathan Báez es profesor de la Universidad Central del Ecuador, investigación del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Y, por supuesto, los aportes de Jonathan espero que despierten muchas inquietudes. Bienvenido, Jonathan, y muchas gracias por tus aportes. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para mí es un honor estar junto con destacados colegas. Yo tengo una pequeña presentación, la voy a poner mientras sigo dando los agradecimientos del caso. Y agradecer sobre todo a Soledad Stossel por haber editado, corregido el texto y unos comentarios excelentes y maravillosos para afinarlo más. También quiero agradecer a Franklin Ramírez pues, por haber coordinado el libro y la invitación también a poder participar. Al Instituto de Investigaciones Económicas, porque recordemos que esto se hizo en medio de un proyecto de investigación que se lleva a cabo en el instituto, que se denomina la Generación de Análisis de Coyuntura, y de esto se desprende una serie de actividades. También al equipo de investigación, los colegas pasantes, asistentes de investigación que estuvieron presentes en esto. Pues bueno, yo les voy a hablar un poco más me voy a centrar en el tema de ajuste y sobre todo en los resultados de la captura empresarial del poder, ¿no? Que se centra básicamente el capítulo del libro, ¿no? de octubre, básicamente en entender cómo el
preludio del paro nacional, ¿no? Tiene que ver con la captura empresarial del poder, entendido como ocupando posiciones estratégicas de decisión de política pública por parte del empresariado, ¿no? Pero no cualquier empresariado, sino el empresariado de élite. Entonces, yo quisiera básicamente topar tres aristas, que son la destrucción de lo público, como la autoemboscada, que finalmente nos lleva al proceso de ajuste. Después, la desigualdad en acción, con el ataque sistemático al trabajo, del que ya también nos hablaba Isa, Santiago también. Y finalmente, quisiera poner en la palestra el tema de los ganadores, ¿no? El beneficio sistemático a las élites con información pues, recientemente procesada. En función de eso, bueno, ¿cómo es que llegamos nosotros al paro de octubre, no? ¿Cómo es que se llega a esta dinámica en la que se discute que hay que quitar los subsidios, no? Todos sabemos las narrativas que han creado a partir de eso, los discursos que se han formado de que los subsidios son malos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso, no? Que los subsidios deben quitarse. Pues bueno, aquí hay que ser muy claro y enfático en decir que el tema de subsidios alude principalmente al tema de privatización, ¿no? Quitar el tema de subsidios, liberaliza el mercado de los combustibles y eso permite finalmente que la privatización sea atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque eso finalmente termina subiendo el precio a las personas. Entonces aquí claramente vemos me parece que es una ecuación muy interesante de analizar y ahí la perspectiva analítica o de investigación, la agenda de investigación que se configura ahí es cómo se llega a ese proceso, ¿no? Entonces, la destrucción de lo público, pues básicamente se lleva a partir de una autoemboscada, es decir, de cómo el Estado no es que se queda sin ingresos, sino que se automutila los ingresos. ¿Cuál es el mecanismo clave para esto? La ley de fomento productivo. ¿Ya? La ley de fomento productivo es la ley aprobada en agosto de 2018, en la que claramente vemos la huella del expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, que entra como ministro de Economía. Ahí uno ya puede entender que la economía tuvo un viraje total, ¿no? De pensar en procesos redistributivos, de pensar en procesos de grandes mayorías, a pensar en un ente corporativo, ¿no? Beneficiando solamente al gran empresariado, al empresariado de élite. Sin embargo, en el capítulo del libro claramente está reflejado en una serie de estudios y sobre todo el análisis que se hizo en coyuntura de cómo desde el 24 de mayo de 2017 ya existía una captura empresarial del gobierno de Moreno por parte del empresariado. ¿En qué sentido? Si nosotros hacemos un comparativo, por ejemplo, con el gobierno de Macri, desde una perspectiva analítica de puertas giratorias, que es un análisis muy interesante de Ana Castellani y de Paula Canelo, en la que ellas básicamente lo que abordan es ver cuántas posiciones de decisión de política pública son ocupadas por CEOs, ¿no? Por dirigentes empresariales, dirigentes de élite, ¿no? Y ellas llegan a la conclusión en un brillante estudio en el que alrededor del 34%, perdón, el 31% era ocupado, ¿no? Del total de puestos de decisión de política pública, el 31% era ocupado por estas personas, estos actores, estos agentes de la élite. ¿Qué pasa en Ecuador? El 24 de mayo de 2017, si nosotros hacemos un análisis, vemos que con un N31, es decir, 31 actores, el 35% pertenecieron a dirigencias empresariales, ¿no? A altos mandos empresariales que van a tomar decisiones públicas. Entonces ahí los casos más insignes, ¿no? Por ejemplo, Pablo Campana, que era ministro de Comercio Exterior, lo que hizo básicamente fue venir del Grupo Económico Novi y después hacer esta ley para beneficiarse y después salir, ¿no? Esa es la noción de puerta giratoria. Yo estoy en un espacio, entro a tomar decisiones de política pública, me beneficio y salgo nuevamente a disfrutar de ese espacio. Finalmente, ese paso que puede parecer muy simple, finalmente desencadena una serie de actividades y de acciones que derivan en políticas proclives a la desigualdad, ¿no? Entonces, en función de eso, vemos que ya el gobierno de Moreno empieza con estas nociones, ¿no? Y que después ya con la llegada de Martínez, pues termina de cerrarse. Pero como vemos, el tema de Campana, de Ledesma también, en el caso del trabajo, es muy claro. Ledesma, cercano a los sectores bananeros, su hermano, recordemos que era presidente de la Asociación de Exportadores de Bananeros del Ecuador, AEB, lo que hizo básicamente fue hacer los contratos inconstitucionales por horas en 4 sectores: florícola, ganadero, turismo y bananero. Entonces, básicamente ahí vemos cómo existe una suerte de construcción de contratos por horas que está prohibida aquí en el país por el mandato 8, un mandato constitucional elaborado en 2008 que prohibía la tercerización y el contrato por horas como tal, ¿no? Por los sistemas de explotación que llevaban. Entonces, esos son casos muy claros, pero si nosotros hacemos un análisis de estas 31 personajes que ocupan ministerios, pues claramente vamos a ver que en realidad esta es una más tendencia de la captura empresarial del gobierno de Moreno, ¿no? Que se cierra con el tema
de Richard Martínez. Finalmente se crea la Ley de Fomento Productivo y esta tiene elementos claves, ¿no? Aquí yo he puesto dos principales que tiene que ver con cómo se autoembosca el Estado, es decir, cómo se queda sin ingresos para después legitimar, miren, estamos sin ingresos, así que hay que asumir deuda, hay que endeudarnos con organismos internacionales, los cuales generen un plan de ajuste y finalmente vemos que eso tiene un claro beneficio económico. Ahora, lo importante y lo clave aquí es que la ley de fomento productivo se aprueba, pero hay que entender cuáles son los mecanismos, cuáles son los procesos, cuáles son las prácticas políticas que finalmente derivan en que esto pase, en que la ley finalmente sea aprobada, y eso lo vamos a topar al final de esta breve exposición, pero básicamente con lo que yo les quiero decir con la ley de fomento productivo, que esta es la clave para todo lo que nos está ocurriendo. Saboteó ingresos del Estado, recordemos que el Estado tiene dos ingresos, por exportación petrolera e impuestos, el Ecuador sobre todo. Nosotros hacemos un análisis del nivel de ingresos, pues todos disminuyen entre 2018 y 2019, claramente vemos que ya se gesta el tema de la autoemboscada. Tenemos los articulados que finalmente legitiman esto y algunos que yo no los puse aquí, pero podemos topar el tema de deuda, ¿no? En la Constitución se dice que la deuda, la relación deuda en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, no puede sobrepasar el 40%. Aquí la ley de fomento productivo dice que sí se puede pasar. Es decir, claramente vemos de ahí también, me parece que hay que tomar en cuenta cómo existe una suerte de, cuando hablamos de judicialización de la política económica, estamos hablando también de cómo el campo de lo jurídico se empieza a sobreponer al campo de lo económico, al campo, y empieza a esbozar una serie de actividades que incluso desde los esquemas más conocidos de personas que no conocemos del campo jurídico, como es la pirámide de Kelsen, finalmente una ley orgánica termina sobrepasando la Constitución. Así que en ese articulado finalmente se determina que la deuda puede sobrepasar el 40%. ¿Por qué? Porque estaban en aras de que nos íbamos a endeudar y finalmente esto iba a legitimar el enriquecimiento de los tenedores de bonos, ¿no? Ahí también tenemos mecanismos como, por ejemplo, la camisa de fuerza del Banco Central y después ya un análisis empírico de qué es lo que ocurrió con el tema de ingresos petroleros. Ustedes si revisan, ¿no? ¿Cuánto recibió el Ecuador por tema petrolero en 2002? Exportaciones nacionales era el 25%. Después, la recuperación de la renta petrolera es la que permite tener recursos. Entonces, es muy curioso cuando dicen que desde ciertos sectores que el gobierno anterior básicamente hizo obras porque aumentó el precio del barril de petróleo. No es cierto. Aumentó porque hubo una recuperación de la renta petrolera y eso fue lo que permitió que se tengan recursos como para generar políticas redistributivas, ¿no? Entonces, esto también vemos que es una política de decisión nacional y esta condición externa del aumento de precios del petróleo hubiera importado poco si es que no existía este condicionamiento de decisión de política pública y de beneficio a grandes mayorías, ¿no? Como lo demuestra la evidencia empírica. Ahí van a ver cómo, por ejemplo, esto lo teníamos en 2012, 2013, que se llega al 70% del total de exportaciones eran nacionales, y vemos que en 2018 y 2019 estas disminuyen al 63%. ¿Por qué? Porque la ley de fomento productivo cambia la ley de hidrocarburos y eso finalmente determina que básicamente ahora no sabemos cuánto estamos recibiendo del tema petrolero. Nota principal aquí, la primera reunión que tiene Martínez con un gremio corporativo es con grupo de petroleros, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta ahí. Finalmente, ¿eso qué desembocó? Nos fuimos a préstamos internacionales, terminamos en un crédito con el FMI, con otros organismos, la deuda se disparó, como ha mostrado muy buenos análisis de Andrés Arauz, de Juan Pablo Jaramillo, y ¿eso qué determinó, no? Al mismo tiempo, mientras se gestaba el tema de deuda, también se gestaba un tema de ajuste en el Estado, ¿no? De desmantelamiento del Estado, de lo público. Eso determinó una serie de despidos, determinó una serie de restricciones, de disminuciones, de desarmar el Estado, ¿no? De lo que se había hecho. Y esto es clave para entender cómo uno asume la pandemia. Pensemos en Uruguay. Uruguay es el que tiene menores cifras de contagios, de muertes. ¿Por qué? El gobierno del Frente Amplio que pierde finalmente asume en marzo de 2020, así que la pandemia ya llegó, pero ¿qué pasaba con ese país? Tenía estructurado todo un sistema de salud que les permitía solventar el tema de crisis. Entonces todo este acumulado fue lo que les permitió solventar. Aquí en el país pasó lo contrario. Aquí la pandemia nos cayó después de 3 años de un desmantelamiento secuencial del Estado. Entonces eso determinó, por ejemplo, que en el sector salud el gasto en salud disminuyera considerablemente como total, pero también el tema de inversiones. Entonces nosotros investigamos y observamos cómo
el plan de inversiones también fue disminuyendo sistemáticamente, como lo pueden ver aquí, al mismo tiempo que la ejecución. Claro, y subejecutar también es pertinente porque dicen después, como no ejecutan, pues hay que quitar recursos. Entonces no están viendo ahí que hay un montón de procesos que uno no puede asumir al momento de ejecutar. Pero vemos cómo existe una evidencia empírica del desmantelamiento que tiene el Estado en el sector público, y ahí uno entiende cómo es que la pandemia nos trastoca tan fuerte, ¿no? Entonces, esta situación es clave para entender quién está en la posición tomando la decisión de que al sector salud se disminuyen recursos. Recordemos la carta de la exministra diciendo que se va porque no tiene recursos. Pero ¿qué pasa también? Al ver cuál es la inversión principal, observamos que el principal programa se denomina Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública. Es el principal programa de inversión en salud. ¿Saben a qué se refiere esto? Al despido de personas. Así que el principal inversión del sector salud en 2019 fue desvincular personas. Ahí claramente estamos viendo que la política de desajuste, de desarme de lo público, de una suerte de arraigo en que lo privado, en que la lógica de mercado debe imponer a la sociedad, es lo que se imprime. Y finalmente ahí vemos cómo después se va armando y configurando estos procesos, ¿no? Quiero pasar al siguiente punto, ataque de sistemático laboral, que me parece que esto está claramente evidenciado, pero por ejemplo nosotros creamos un índice de precarización donde observamos el aumento significativo desde 2017 hasta que llega al 0,42, es un índice que va de 0 a 1, más cerca a 1, más precarización hay. Tenemos el índice de personas afiliadas al Seguro Social, y ahí se topa con lo que decía Isabel, cómo las personas que trabajan por el trabajo autónomo, el 80% no tiene seguridad social, no tenía formas de solventar un proceso de esto, entonces tenía que arriesgarse. En un artículo que estamos realizando con un colega de arquitectura, observamos cómo existe una correlación fuerte entre entre administraciones zonales que están caracterizados por el trabajo autónomo y el nivel de contagios. Así que claramente vemos que no es que las personas solamente son irresponsables como nos quieren pintar, hay un problema estructural el cual determina el empuje de estas personas hacia salir. Entonces vemos cómo les ponen en riesgo. Ahí fue cuando hubo una serie de debates sobre el tema de de renta básica universal, lo cual estamos ahí. Vemos también cómo la desigualdad de ingresos, ¿no? Los ganadores y perdedores. Todo este resultado de ajustes, de cambios, de corporativización del Estado, ¿cómo afecta a las personas, no? Vemos que la desigualdad disminuye constantemente y después, en los últimos 3 años, empieza a aumentar. Vemos con cualquier índice, ¿no? Esto es de la participación del ingreso de los deciles, el otro es del índice de Palma, y vemos cómo sigue aumentando considerablemente. Entonces, claramente vemos cómo la desigualdad se dispara. Aquí es solamente un gráfico para demostrar cómo también esta agenda que tiene la élite económica de atacar el tema laboral finalmente se pudo realizar y que empíricamente no se sostiene, ¿no? Si nosotros vemos los aumentos de salario mínimo, lo que generaron es una disminución del desempleo, porque claro, hay una política pública atrás que finalmente permite que todos estemos mejor. Ya voy a demostrar en qué sentido. Pero si es que hay perdedores, que somos nosotros, hay ganadores. Y los ganadores son los grupos económicos. Para esto yo quisiera, me parece que es muy didáctico, ¿no? Uno tiene la idea, por ejemplo, a veces también la idea un poco escueta de un empresario o un capitalista que tiene su empresa, ¿no? Pero ¿qué es un grupo económico? Un grupo económico es un holding de una familia que tiene en promedio 25 empresas al mismo tiempo. Yo no sé si las personas que nos escuchan tienen una empresa, tienen 3, tienen 4 simultáneamente, pero 25 quizás no las tienen. Entonces, cuando hablamos de grupo económico, yo me estoy refiriendo a la élite económica empresarial del país. Y vemos claramente cómo existe también, aquí este gráfico lo puse porque cada vez que se habla de que se beneficia al grupo económico, se beneficia a la gran empresa, no es cierto, porque los grupos económicos también tienen medianas, micro y pequeñas empresas. Así que si es que yo saco una ley que beneficia a microempresas sin el primer filtro de grupo económico, lo que hago es finalmente beneficiarlos. Aquí vemos cómo los grupos económicos del Quintil 5 son los que más ingresos tienen, los que más integrantes tienen, es decir, tienen más empresas, pero también vemos que son los que más sociedades y empresas fiscales tienen, es decir, estos configuran una serie de actividades y de mecanismos que les permiten eludir. Imaginen si es que esto ya hacen en un gobierno, porque este es un dato de 2016, imaginen lo que pasa cuando está un gobierno capturado, ¿no? Entonces, vemos aquí un poco de nociones de cuánto en realidad gana un grupo económico, y sobre todo me voy a referir a este último gráfico. Queda 50 segundos. Ya, perfecto, lo puedo hacer. Entonces vemos que estas personas ganan más de 213 veces un salario básico unificado. Vemos que en los últimos 3 años los bancos, por ejemplo, ganaron
como nunca, pero este no solamente es el caso del sector financiero, también es el caso de los grupos económicos como tal. Y aquí sobre todo quisiera referirme a una noción de Piketty, ¿no? Que tiene que ver con cómo cuando la tasa del capital, el crecimiento del capital supera la tasa de ganancia, finalmente tenemos desigualdad. Vemos aquí cómo la riqueza de los grupos económicos aumenta mientras que el PIB disminuye. Entonces, claro, muchos dirán, en la época de Correa los grupos económicos crecieron. Pues sí crecieron, pero no a costa con los mecanismos de explotación, de acaparamiento de oportunidades de los sectores bajos. Finalmente, ya como no me queda mucho tiempo después, ¿cómo es que se llega al tema de leyes, no? En el tema de la pandemia, vimos cómo claramente hubo una serie de actividades que denostaron el tema del trabajo, pero lo importante aquí es ver cómo se llegó a esto. Entonces, la agenda neoliberal implantada no solamente pasa por decisión de política pública, sino por cómo lo van legitimando. Y este es, por ejemplo, un caso de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, en la que claramente vemos que los actores invitados a debatir siempre tienen un peso más fuerte en asamblea y también en medios de comunicación, y esto finalmente configura toda la legitimación, el proceso de legitimación de la agenda neoliberal, que finalmente termina derivando en el ajuste y que termina en la explotación al máximo de procesos de desigualdad en el país, situación que ahora nos tiene en un momento sumamente complejo y que pues debatiremos, no a todos, no, sino a las grandes mayorías, pero claro, muy complejo esto muy fácil esto para la élite económica empresarial, que es la que más ha ganado, pero al mismo tiempo la que más saca dinero afuera del país. Ahí me quedaría yo, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Los aportes que tú nos hacen, tú nos indicas, tú nos haces conocer, ¿no es cierto?, cómo se han movido los índices de la economía, ¿no es cierto?, y siempre que los grandes ganadores son las élites. Nos has planteado también que a través de las leyes, sobre todo la ley de fomento productivo, lo jurídico se impone en el campo económico, el enriquecimiento de los tenedores de los bonos, el crédito del Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, el desmantelamiento del Estado, como el Estado mismo se ha ido desconstituyendo, ¿no es cierto? Muchas gracias por sus aportes. Vamos a dar paso, un momentito, por favor. A ver. Vamos a dar paso a Soledad. Soledad es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, becaria postdoctoral del CONICET, Argentina, y docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNLP. Cuentas con 15 minutos y esperamos tus aportes y, por supuesto, luego las preguntas que seguro están haciendo ya los que nos están siguiendo en las distintas redes sociales. Bienvenida, Soledad. Gracias, Ricardo, y gracias también a todas las instituciones que organizaron este importante evento, que me parece que es fundamental en este momento poder discutir colectivamente con tan valiosos y valiosas compañeras y compañeros. También les agradezco, ¿no?, a mis tres colegas por las presentaciones, realmente han sido sumamente interpeladoras. De hecho tengo un montón como de elementos que quiero recuperar, pero bueno, en honor al tiempo voy a tratar de ser lo más esquemática posible, ¿no? Y me gustaría ir retomando algunas tesis fuertes que fueron planteando y también algunos rasgos que fueron colocando, ¿no?, sobre este ciclo social y político que estamos atravesando actualmente. Y voy a tratar de dividir mi intervención con tres grandes conceptos o tres grandes temas. Por un lado, uno ligado a lo que es el ciclo de movilización social, ¿no?, este concepto tan aludido en la sociología de los movimientos sociales y de la acción colectiva. Una segunda, digamos, breve intervención acerca de la cuestión del Estado, de la configuración del Estado. Y en tercer lugar, las condiciones actuales para la movilización social y los factores para la desmovilización, que yo creo que ahora estamos atravesando precisamente un proceso de desmovilización en el marco de la pandemia, ¿no? Que esto está muy vinculado a dos conceptos que también quisiera rápidamente aludir, que son el de neoliberalismo y el de régimen de excepción, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero retomar varias cuestiones que fueron mencionando, sobre todo en las presentaciones de Santiago y de Isa, en términos de la movilización social, de la naturaleza
del ciclo de movilización social que estamos asistiendo, ¿no? Y yo creo que ahí la tesis que propongo es que desde octubre del año pasado comprobamos o ratificamos que había iniciado un nuevo ciclo de movilización social en el Ecuador, ¿no? Y ahí quizás retomar algunos elementos para discutir también con Santiago, ¿no? Porque él postulaba esta idea de que en octubre se expresó como una suerte de síndrome del vértigo, ¿no? Que ya se venía expresando desde hacía 4 o 5 años, del 2014, a partir de actores sociales, de sectores sociales que vieron atacadas, digamos, sus condiciones de vida, o más que sus condiciones, las expectativas que tenían, ¿no? Sobre su vida, que habían mejorado durante algunos años del gobierno correísta, y que luego, a partir de ciertas condiciones económicas que se deterioraron, más algunas decisiones estatales, ¿no? Comenzaron a debilitarse esas expectativas, ¿no? Yo ahí quizá diría que lo que ocurre, digamos, desde octubre del año pasado en Ecuador, que también hay que marcarlo en el contexto geopolítico, que eso también lo podemos discutir rápidamente, ¿no? Es un nuevo ciclo de movilización social. ¿Por qué? Porque yo sostengo que empieza un nuevo ciclo de movilización social. Por lo general, cuando hablamos de ciclo de movilización, ¿no? Consideramos los tipos de actores sociales que se movilizan, que se expresan en el espacio público, los discursos, las demandas que se expresan, los repertorios de acción y las intervenciones estatales para tramitar esa conflictividad o esa movilización, ¿no? Y yo creo que lo que sucede en octubre es que se pone, digamos, muy de manifiesto la pérdida de eficacia del esquema corporativo de tipo universal, que parece un oxímoron decir esto, corporativismo universal, ¿no? Pero se pone en crisis, ¿no? El esquema corporativo de tipo universal que había intentado proponer o implantar el gobierno de Lenín Moreno desde mayo del 2017 o a los pocos meses cuando asume el gobierno, ¿no? Enmarcado en este discurso del diálogo nacional, ¿no? Es decir, corporativismo para todas y todos. Después de una década de descorporativización, como muy bien lo mencionaba Santiago, ¿no? Impulsado por el correísmo, con esta idea de que el Estado no puede estar capturado por ningún tipo de interés particular, parece que Moreno, ¿no? Establece un esquema de corporativismo universal, ¿no? De hacer una distribución del poder estatal a diferentes actores sociales, desde banqueros, empresarios, movimiento indígena, gremios, sindicalismo, etc. Y lo que parece ocurrir en octubre es que pierde eficacia ese esquema corporativo de tipo universal, porque desnuda que ese corporativismo precisamente era solo un corporativismo de los grandes, de los poderosos, ¿no? Como muy bien lo explicaba Jonathan, con las diferentes estrategias que se dieron las élites, como la puerta giratoria, el lobby empresarial, etcétera, que no son estrategias de las élites novedosas, sino que las podemos rastrear en América Latina, y en el caso particular de Ecuador las podemos rastrear de los años 80 en adelante, ¿no? Ahora no tenemos tiempo para citar, digamos, varios ejemplos, pero desde el retorno a la democracia en Ecuador se produce, digamos, este montaje de un esquema corporativo hacia los sectores financieros sobre todo, y el corolario es en los años 90, en el año 94, cuando se aprueba la Ley General de Instituciones Financieras, que es la ley que permite, ¿no? que expresa esa captura del Estado por parte de las élites financieras, y que después termina en la crisis del 99. ¿No? Entonces, vemos que ese esquema corporativo de tipo universal, aunque digamos, con el peso mayor en los sectores financieros, económicos, los grandes, los poderosos empresarios, termina por hacer aguas en octubre del año pasado, ¿no? De hecho, los diferentes actores que se movilizan, como muy bien lo retrataba Santiago, una de sus demandas es, y que se ve en la mesa de negociación que se transmite públicamente por televisión, por los medios de comunicación, ¿no? El último día que finalizan las protestas de octubre, justamente es la dirigencia indígena sentada negociando con el gobierno y reclamándole directamente, ¿no? Sin ningún tipo de máscara, reclamándole que las concesiones que había prometido Lenín Moreno hacia el movimiento indígena no fueron concretadas, ¿no? Lo cual ahí yo pongo un poco en cuestión, o tengo algunas dudas sobre lo que planteaba Isa, ¿no? De que durante octubre se vio una activación de un sentido, digamos,
popular en defensa de la democracia y no sectorial, es decir, como que los actores sociales se fueron desenclaustrando de su particularismo y expresaron una vocación más universal. ¿Sí? Eso podemos decir que sí y no al mismo tiempo, ¿no? La heterogénea cantidad, o sea, los heterogéneos actores sociales que se expresaron convergieron en ciertos discursos, ¿no?, contra el FMI, porque tengamos en cuenta que ese año ya se había, como Jonathan lo planteó, ¿no?, se había firmado la carta de intención con el FMI, el gobierno termina, digamos, en el decreto 883 por tratar de implementar, de retirar los subsidios, que en Ecuador es una conquista popular, ¿no? Que yo siempre lo comparo con la conquista en Argentina de la educación gratuita, la educación superior gratuita y universal y pública, ¿no? Es una conquista de los sectores populares, y el decreto 883 venía justamente a dar por tierra, digamos, con esa conquista popular, que es una conquista de ya varias décadas en el Ecuador, ¿no? Entonces, incluso si rastreamos los conflictos a lo largo de los 70 hasta ahora, vemos que cada vez que un gobierno intentaba retirar los subsidios, ahí explotaba, ¿no? Se producían estallidos sociales por parte de diferentes sectores, y especialmente los gremios de transportistas, ¿no? Pero entonces vemos cómo Octubre viene a poner justamente de manifiesto esa pérdida de eficacia del esquema corporativo, pero que al mismo tiempo, desde mi punto de vista, no se terminan por configurar discursos y sentidos en clave universalista, ¿no? Sí hay una disputa por la democracia, que ya se instala en el espacio público en ese momento, una discusión o un fuerte cuestionamiento al modelo neoliberal, pero que yo creo que tiene ciertas, unas continuidades muy fuertes con las protestas, con el ciclo de movilización de los años 90, más que con el ciclo de movilización que se configuró durante los años correístas, ¿sí? Ahí, bueno, no tenemos tiempo, pero ahí analizando las cifras del CAP, del Observatorio de Conflictividad del CAP, ¿no? Ahí podemos rastrear qué tipo de actores sociales se movilizaron durante el régimen político correísta, y qué tipo de actores sociales y qué tipo de demandas se plantearon ahora en los últimos 2 años, ¿no?, del 2018 al 2020, y vemos cómo, en primer lugar, hubo un ascenso desde el 2016 al 2019, un ascenso progresivo de la conflictividad social, superando incluso el pico del año 2010, ¿no? En el año 2010 se produjo un pico de la conflictividad social, fue el pico mayor en 20 años, pero ahora en el año 2018-2019 es superado ese pico de conflictividad. ¿Y quiénes son los que se movilizan? ¿Sí? Son sobre todo ya no tanto sectores ligados a las clases medias, ¿no?, que era uno de los actores que se movilizaron fuertemente durante 2013-2015, sino que ya son conflictos sociales vinculados a gremios, a sindicatos y especialmente al movimiento indígena, ¿sí? Y hay una cifra que a mí me pareció, digamos, muy elocuente, que fue que de julio a octubre del 2019 las protestas protagonizadas o los conflictos protagonizados por el movimiento indígena pasaron de 9 a 77, ¿sí? De los gremios pasaron de 26 a 68 conflictos, lo cual nos da cuenta, ¿no?, de cómo empieza a romperse o a perder eficacia ese esquema corporativo universalista, ¿no?, para todas y todos, ya en el año 2019, cuyo corolario termina siendo octubre, y cómo se termina, digamos, tramitando ese conflicto. Que, como yo recién decía, ¿no?, la puesta en escena del solo el movimiento indígena negociando y dialogando públicamente con el gobierno nos da la pauta justamente de esa pérdida de eficacia de ese esquema corporativo. Ya ahí, en segundo lugar, pasando a la cuestión del Estado, que me parece fundamental para entender también este nuevo ciclo de movilización que comienza en el año 2019, y que yo creo que ahora está atrofiado, ¿no?, que está atrofiado justamente por esta combinación entre, o condiciones atrofiadas para la continuación de ese ciclo de movilización que comenzó en el año 2019, justamente por la nueva fase que asume el neoliberalismo, que yo hablaría de un necroneoliberalismo, ¿sí?, más el régimen de excepción que estamos viviendo actualmente. Ahí me gustaría hacer una breve digresión
sobre la relación entre Estado y régimen político de excepción, que esta distinción la tomo de un sociólogo británico que se llama Bob Jessop, que para mí es uno de los grandes teóricos del Estado contemporáneo, ¿no? Donde justamente lo que él hace una distinción entre lo que es un Estado democrático en tiempos normales, diríamos, versus un régimen político de excepción. Y yo creo que lo que aconteció en octubre no solo fue la expresión de un nuevo ciclo de movilización social, sino el inicio de un régimen político de excepción, más no de un Estado democrático. Es decir, en octubre también se colocaron o afloraron las condiciones para la emergencia, ¿no? Que esto también lo señaló muy bien Santiago, de un Estado autoritario, replegado sobre sí mismo, ¿no? O mejor dicho, una clase de gobernante que ocupa el terreno estatal replegada sobre sí misma. El Estado ya deja de erigirse como el representante universal de todos y todas los ecuatorianos, ¿no? Y el modo en que tramitó el Estado las protestas de octubre, que eso también Isa lo mencionó muy bien, ¿no? Dieron cuenta del inicio de un régimen político de excepción. Yo creo que ya no podríamos hablar de que estamos frente a un Estado, incluso a un Estado capitalista, sino a un régimen político de excepción. ¿Y esto por qué? Por fundamentalmente cuatro dimensiones, ¿no? Que esto también lo explica, digamos, muy bien Jessop. Por un lado, ¿qué pasa con las instituciones liberales, ¿no? Elecciones y sufragio. Hoy en día sí vemos que están las elecciones amenazadas, que esto nos recuerda, ¿no? A lo que está sucediendo actualmente en Bolivia. De hecho, hoy se acaba de aplazar nuevamente las elecciones que iban a ser en septiembre, ahora se aplazaron para octubre, ¿no? Las elecciones amenazadas o suspendidas, calendarios electorales poco claros, control del poder ejecutivo de los otros poderes estatales, como la Contraloría, como el Consejo Nacional Electoral. Una segunda dimensión para hablar de regímenes de excepción, y ya no un Estado democrático, es cómo se transfiere el poder, ¿sí? Cómo si se respeta o no la regulación legal de la transferencia del poder. Hemos visto también ayer la asunción de una vicepresidenta que no fue elegida por el pueblo. Bueno, hay muchísimos ejemplos sobrados que ahora no vienen al caso, ¿no? Pero otra dimensión para hablar de un régimen de excepción es qué pasa con las instituciones no estatales, por ejemplo, con medios de comunicación, la iglesia, los sindicatos, los partidos políticos, ¿no? Que hoy en día revisten... Sí. Un minuto. Perfecto. Que hoy en día están revistiendo muy poca autonomía respecto del Estado, ¿sí? Para poder justamente visibilizar cómo el gobierno está llevando adelante la pandemia. Y por último, qué está pasando con las libertades, ¿no? Las libertades tal como las entiende incluso el liberalismo, ¿no? Las libertades de reunión, de asociación, de expresión. ¿No? Entonces, como para finalizar, me gustaría dejar planteada esta pregunta, ¿no? En torno a qué está sucediendo con la configuración y dinámica del Estado, ¿sí? Que ya hemos perdido esa naturaleza democrática del Estado y estamos frente a un régimen político de excepción. Y lo segundo, la pregunta por el ciclo de movilización. Sí, mi tesis es que sí se inicia un nuevo ciclo de movilización desde el año pasado con la firma del acuerdo con el FMI, y que hoy en día ese ciclo de movilización parece atrofiado a partir de esta combinación entre el neoliberalismo y el régimen político de excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho y en torno a eso tendríamos 5 minutos cada uno de los panelistas para poder aclarar. ¿Sí? Voy leyendo las preguntas, por favor. Hay una pregunta para Santiago. No sé si ustedes pueden leer las preguntas. ¿Pueden leer? No, Santiago. Te leo la pregunta, Santiago. Sí. Santiago, para ti la primera pregunta ¿es posible una conciliación entre lo nacional y lo plurinacional, entre el correísmo y los nuevos protagonistas del movimiento indígena? Jonathan, esa pregunta nos hace Luis Mantilla. Jonathan Patricio Silio tiene una pregunta para Isabel Díaz. Dice, ¿cómo se relaciona el ensimismamiento político presentado en el mes de octubre durante las protestas con los episodios de incertidumbre de la pandemia? Para Cintia Carrasco,
No nos dice para quién es la pregunta, Cintia Carrasco. ¿Podrían todos tomar esta pregunta, ¿no es cierto? Dice, la matriz o lógica sociopolítica predominante del gobierno en octubre para terminar el conflicto, ¿cuál fue la matriz político-ideológica del campo contestatario de octubre? ¿Fue predominantemente indígena, comunitaria, nacional, popular? ¿Cuál? Estas son las preguntas que nos han hecho, ¿no es cierto? Los que están siguiendo, los que están escuchando, los que nos están siguiendo en las redes sociales. Creo que son preguntas para todos y creo que con esto ustedes también podrían tomarse el tiempo para aclarar lo que les faltó aclarar en las exposiciones. Entonces tendríamos 5 minutos para cada uno. Empezamos de la misma manera como iniciamos, ¿no es cierto? Santiago Ortiz, Isabel, Jonathan y Soledad para sellar la tarde-noche. Santiago. Oye, muchas gracias, Ricardo, y gracias por las preguntas. Me parece muy interesante esta articulación que se ha hecho entre lo que ha planteado Soledad, Jonathan, Isabel, lo que he planteado yo. Es decir, estamos avanzando en un proceso de discusión que me parece que es muy válido para poder clarificar estas condiciones tan difíciles que se están dando en este momento en el país, ¿no? Yo creo que estos antecedentes que hemos señalado, digamos, están mostrando claramente cuáles son las condiciones de la pandemia. Y obviamente, digamos, lo que estamos viendo es que el Estado se ha despreocupado absolutamente de la salud de la población. Yo me acuerdo cuando trabajaba las primeras ideas sobre el tema de la ciudadanía, cómo encontraba que al final de la época medieval, uno de los principios que los siervos tenían contra los reyes era que los reyes tenían que proteger a los siervos. Y de ahí surgió un poco la idea de los derechos y la ciudadanía. Pero resulta que en este país el gobierno no se preocupa en absoluto de la población y de la ciudadanía. Sí, me parece que es importante esta idea de Isabel del secuestro de la ciudadanía. Me parece que hay una restricción total de derechos, hay una absoluta inoperancia en términos del manejo de la política de salud, de una arbitrariedad en el manejo de la información sobre el tema de la salud, una irresponsabilidad en lo que significa el control epidemiológico. Es claramente un estado de excepción que no se preocupa de la vida de la gente. O sea, eso es parte de las características de este gobierno. Me parece que esta idea del estado de excepción me parece muy importante. Con respecto a las características de la movilización social de este periodo, les digo con toda sinceridad, yo intenté tratar de seguir todo lo que significaban acciones durante los meses de marzo, abril, mayo, y encontré sí eso, o sea, un proceso bastante, digamos así, descentralizado de reacciones, bastante parcial, en donde estaban los trabajadores de la salud, donde estaban los informales protestando en Ambato, donde estaban los barrios populares de Guayaquil reclamando alimentos, donde estaban los trabajadores. Por ejemplo, el 25 hubo una manifestación en cada una de las ciudades y los cantones de aproximadamente, yo calculé, unos 50,000 personas, sobre todo de base trabajadora y estudiantil, que fue interesante, que fue sintomático, pero también la reacción de lo que significaba la CONAIE. Es decir, lo que estamos hablando fundamentalmente es que los indígenas, los campesinos, se guardaron ante el recelo del coronavirus en sus comunidades. Yo estuve conversando con la gente de Imbabura, por ejemplo, y eso era completo. Es decir, ellos cerraron las vías para que no entre nadie y, digamos, así se protegían y se lograron proteger porque tenían alimentos, tenían por lo menos para un par de meses. Inclusive la gente que venía trabajando en la ciudad podía alimentarse. Obviamente después ya era necesario que salgan a trabajar y ahí vino otra situación en el sector rural, ¿no? Pero hay que analizar cuál era el contenido, cuál era el comportamiento del movimiento indígena o del movimiento campesino. Y el tercero, que tenía que ver con este ánimo, este ambiente. Había varias encuestas que demostraban que la preocupación de la gente estaba sobre el tema del empleo, sobre el tema de la salud, etcétera. Todavía sigue estando. Y a mí me parece que esto es una cosa que evidentemente te coarta para poder participar. Entonces, estamos hablando de ese tipo de reacción. Yo no podría hacer una caracterización de la reacción todavía,
No me atrevería a decir que esto es un nuevo ciclo, pero me parece que es interesante la discusión que ha planteado Soledad sobre esto. Me parece que sí, que octubre abre un momento muy diferente, sobre todo de articulación de actores, de los sujetos mismos, la participación del feminismo, de las mujeres, la participación de los barrios, etcétera, que me parece que es muy, muy interesante y muy sintomático. Pero no me atrevería a dar todavía una opinión sobre esto, ni tampoco de lo que va a pasar en el futuro, porque el Ecuador es absolutamente imprevisible desde el punto de vista de las reacciones populares. Aquí hemos tenido reacciones populares de un día para el otro y muy espontáneas, y octubre tuvo una dosis de espontaneidad muy grande también. Con respecto a la pregunta que tiene que ver con la Te queda un minuto, Santiago. entre lo nacional y lo plurinacional, yo soy bastante escéptico, les digo con toda sinceridad. Me parece que las diferencias entre la clase media nacionalista, el correísmo, lo plurinacional, es tan profunda que yo les digo, tiene más de 50 años de divergencia. Y en un momento determinado se hizo ilusiones en el 2007 para ir articulando, hubo la constituyente, hubo ciertas coincidencias, pero en general a mí me parece que ahí hay un problema muy de fondo en que la clase media mestiza tiene un proyecto, digamos, como en los años 30 o indigenista, que en definitiva no toma en cuenta la actoría fundamental de los sectores indígenas y el problema de la plurinacionalidad. Me parece que, por otro lado, los indígenas tienen un gran acumulado social, pero tampoco logran, y este fue el problema en el 2006, no logran traspasar eso al terreno de lo político y a la construcción de una propuesta hegemónica o contrahegemónica. Entonces ahí hay una distancia, ¿no? Entre un correísmo que no valora la organización social y por otro lado una organización campesina indígena que tiene mucha capacidad social, pero que no tiene capacidad de traspasar eso a lo político. Bueno, de todas maneras, me acaban de decir que pueden tomarse un minutito más si es que desean ampliar. Entonces, estamos con el tiempo. Si desearías ampliar un poco más, Santiago, esta última idea del tema de la plurinacionalidad y el tema de la vinculación con los sectores mestizos, podrías hacerlo unos 2 minutitos más, por favor. Pues no, o sea, tengo la impresión como les digo, esta es una divergencia muy profunda, no soy muy... Por ejemplo, o sea, ¿qué dice el movimiento indígena sobre el tema de la minería? ¿Y qué dice el correísmo con respecto al tema de la minería? Esto es clave, porque el tema de la minería es un tema absolutamente prioritario, el tema de los recursos naturales es un tema prioritario, porque gran parte de los conflictos ambientales están en territorios indígenas. Yo hice una sistematización de los conflictos en los últimos 30 años, y prácticamente el 60% de los conflictos es en territorios indígenas. Entonces, ahí hay un problema, ¿no es cierto? O sea, hay cuestiones programáticas profundas que separan, aparte de todas las tensiones que hubieron por el maltrato que tuvieron los indígenas, aparte también de la presencia de sectores intelectuales indigenistas que no quieren saber nada con los mestizos también. Pero el movimiento, vamos a decir una cosa, si comparamos Ecuador con Bolivia van a encontrar una diferencia. Como decía García Linera, en el caso de Bolivia, se logró articular un programa de larga duración, la larga memoria anticolonial indígena, ¿no es cierto?, con la memoria mediana nacionalista desde los años 50, del 52, de la Revolución 52, con la lucha antineoliberal. Y esas tres memorias se articularon en el bloque y en el Pacto de Unidad, que fue la base del MAS y del movimiento que llevó a Evo durante 15 años al poder. Eso se dio en Bolivia, esto no se da en el Ecuador. Esto no se da en el Ecuador. Es la gran diferencia con Bolivia. Y esa diferencia tiene causas muy profundas que yo creo que solamente se pueden recuperar, mi opinión, el libro lo dice, con un largo proceso de resistencia. Yo no creo que esta es una solución a corto plazo. Es un largo proceso de resistencia que implica la reconstrucción de la sociedad civil, la reconstrucción del poder popular, la reconstrucción de las redes de alimentación. Necesitamos redes de alimentación, cosas tan elementales como el problema de la comida, es un tema prioritario para los próximos 10 años. Estamos en un proceso de recesión de larga duración.
que requiere un proceso de organización desde la sociedad. Y eso no tiene el correísmo que siempre está pensando en el Estado que la solución va a ser por elecciones. O sea, olvídense, o sea, el proceso electoral puede ser importante, pero en la medida en que haya la construcción de un poder popular desde abajo. Y eso me parece que está puesto sobre el tapete y ahí hay estrategias diferentes de los actores. Interesante, muchas gracias, Santiago. Yo creo que sobre todo tu último aporte sobre pensar el poder popular es fundamental. Vamos a dar la palabra a Isabel. Isabel, tenías una pregunta y también subieron una nueva pregunta para Soledad. Si puedes mirarle, Soledad, la pregunta para aclarar algunos temas. Y Isabel, tienes la palabra. Gracias. Bueno, un poco comentarios generales que de alguna manera atañen a las preguntas que han planteado. Estoy de acuerdo en lo que mencionaba Soledad sobre esta heterogeneidad de los actores que se sumaron a las calles en octubre y que si bien tuvieron sentidos amplios, antineoliberales, de defensa de la democracia, finalmente no logró cuajarse esta unidad posterior. Y en esta, ahora sí, lo que yo sí quisiera resaltar es que en esa heterogeneidad radical, de alguna manera lo que teníamos todos en común, o lo que tenían en común los actores que se movilizaron, es esta condición de precariedad, que creo yo puede atravesar tanto a los sectores populares como a las clases medias, que han sido una y otra vez nombradas, y que evidentemente cada uno, o sea, las experiencias tienen distintos matices, pero finalmente hay puntos de encuentro. Eso por un lado. Claro, dentro de esta heterogeneidad radical, uno de los grandes rasgos de octubre fue que se volvieron a colocar en el plano político actores que no habían tenido tanta voz previamente, el movimiento indígena, o sea, que habían de hecho sido parte de esa suerte de neoliberalismo progresismo que cobijó al gobierno en sus primeros años, en sus primeros pasos, y que claro, octubre es el punto en el que eso se rompe, y por eso decía yo, de alguna manera se abre esta puerta de reconfiguración del campo popular, porque el movimiento indígena, sindicatos y otros vuelven a estar radicalmente en la oposición, ¿no? Se descentra el tan nombrado clivaje correísmo-anticorreísmo. Pero que en lo posterior, yo por eso decía, no ha cuajado, y me parece súper importante retomar esa noción que nombraba Soledad sobre este régimen político de excepción, que creo yo frente a eso, es contra eso, en torno a lo que se pueden construir nuevas formas de unidad, ¿no? Sí, tal vez no solo pensando en la democracia, en términos electorales, como decía ahora Santiago, sino en esta noción de construir poder desde abajo, pero para poder construir poder desde abajo hay que defender derechos mínimos que finalmente solo los vamos a tener, solo vamos a ser sujetos de derechos mientras haya mínimos democráticos. Entonces, por eso decía yo, vamos por mínimos para a largo plazo volver a acumular de alguna manera poder popular, si se lo puede llamar así. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me parece súper interesante que ha surgido es este debate en torno a las clases medias, que claro, yo entiendo que se diga que de alguna manera tienen esta suerte de nacionalismo y que se ven siempre reflejadas en el Estado, tradicionalmente de ahí han surgido. Y sin embargo, lo que me parece importante recalcar es que la identificación que tienen las clases medias tal vez con lo público, con el Estado en este caso, no es solo un mal uso del subalterno, sino que justamente es ahí donde pueden haber encuentros. O sea, ahí estoy retomando un poco las reflexiones de Valeria Coronel, de Luciana Cadalla, cuando ellos hablan de que el Estado, que de alguna manera se reconstituyó durante el periodo más nacional popular, se volvió un estado de litigio para los cualquiera, dicen ellos. Entonces me parece ahí, yo creo que en ese momento de encuentro con el Estado, es cuando clases medias, sectores populares pueden tejer convergencias. Lo que sí me parece importante profundizar, no lo tengo tampoco del todo claro, o sea, no tengo una respuesta a eso definitiva, es del hecho de cómo pensar este bloque popular, plurinacional, cómo pensar la plurinacional también desde las clases medias, con las clases medias, que creo yo puede ser algo bastante disruptivo. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias tus aportes, Isabel. Entonces te damos la palabra, Jonathan, para que nos ilustres con tus aportes. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta específica para mí no hay, así que voy a comentar un poco de reflexiones que tomaba mientras mis otros colegas hacían la exposición. Yo quisiera remarcar la idea de ocupar posiciones, ¿no? Ocupar posiciones como esta
estrategia de finalmente consumar el acto en práctica de los ajustes, ¿no? Santiago mencionaba muy adecuadamente el tema de Trujillato, ¿no? ¿Qué significó eso como para el país? Y cómo es que la trayectoria política finalmente determina la ocupación de estos espacios. Claro, ahí ya hay una suerte de nociones como de capitales, etcétera, más burdiano, pero también me parece que el tema de posiciones, en tanto una relación de poder, ¿no? Boltanski habla de esto como una multiposicionalidad, es decir, ocupar varias posiciones a la vez es lo que permite generar dinámicas que finalmente determinen la acumulación y la legitimación del ejercimiento de violencia simbólica, ¿no? Entonces, me parece ahí, por ejemplo, que con el tema de Trujillato uno se pregunta cómo ahora las interpelaciones que existen, ¿no? Porque están hablando de movilizaciones, pero en octubre me parece que la movilización que de alguna manera continuó el sentido del ciclo de protestas a pesar de la pandemia fue el tema del recorte de las universidades públicas al presupuesto. Entonces ahí claramente vimos interpelaciones de algún momento, y una de esas interpelaciones tiene que ver con la Corte Constitucional. Esa Corte, recordemos que también fue puesta por el Trujillato, y en esas posiciones vemos que finalmente se dilatan varias actividades. Entonces, el Estado de Derecho aquí, como yo les mencionaba, subordinando la Constitución, ha sido de largo y en esas posiciones. Entonces, ¿qué pasa en términos institucionales cuando esto termina siendo capturado también? Entonces hay una captura corporativa y en algún momento los espacios sociales de reproducción me parece que todavía es una beta para entender estos procesos. En la Corte Constitucional, por ejemplo, varios de los jueces pertenecen a su espacio social de reproducción, son universidades privadas de élite, ¿no? Sobre todo la de San Francisco. Entonces, ahí vemos cómo esos espacios finalmente también terminan disipando y mostrando redes. Ahí, por ejemplo, para cerrar el tema de posiciones, la superintendencia de bancos, ¿no? Ahora varias personas están disputando el tema de cómo los bancos finalmente terminan creciendo en estos últimos 3 años, a pesar de que todos hemos visto cómo la economía se ha contraído y nuestros recursos se han limitado. Sin embargo, vemos que el ente rector o regulador de esto, la super de bancos, también puesta por el Trujillato, de alguna manera termina cediendo posiciones y en lugar de defender a la parte vulnerable, termina poniéndose del lado de este régimen de desigualdades, ¿no? Hay, por ejemplo, también el Ministerio del Trabajo. En algún momento yo, en un momento de broma, decía, esto ya debería llamarse Ministerio del Guasipungo, Ministerio del Esclavismo, Ministerio del Empresariado, Ministerio del Capital, si lo quieren llamar así, por la serie de actividades que se tomaron. ¿Por qué? Por la posición que se ocuparon ahí. Ahí, al mismo tiempo, me parece que así como eso de ver esas redes que muestra el tema de posiciones y ocupar posiciones, también me parece que octubre muestra cuáles son las redes que existen en tanto universidades, ¿no? Si es que la pandemia destapa las estructuras inequitativas como que las personas o el 30% de personas en la sierra, en la costa, no tienen un refrigerador para poder guardarse 15 días, entonces nos ponemos a pensar en octubre también cuáles fueron estas redes que determinaron que las universidades se vuelvan centros de acogida humanitaria, ¿no? Ahí claramente también tenemos que ver, no es que existe una automatización, sino claramente está existiendo ahí una suerte de redes que se destapan. Entonces, esto ya como punto final, me parece que todavía el tema de la descorporativización y el ataque a las movilizaciones todavía está, me parece que en debate. ¿Por qué? El debate se centra me pongo a pensar si es que la suerte de odio hacia el ataque al movimiento es un ataque, o si, y la respuesta es la defensa, o si al contrario, es una vendetta por la descorporativización. Es decir, como ya no ocupo mi espacio en el que tenía algún resquicio de decisión pública, inmediatamente yo asumo que este es mi enemigo. Entonces hay la construcción de la otredad, en tanto mi enemigo en ese momento aparece el correísmo, ¿no? Como gran enemigo. ¿Por qué? Es muy curioso pensar cómo de alguna manera, cómo se va configurando dentro de octubre las movilizaciones. Y a mí me parece que nuevamente la trayectoria política y cómo se van construyendo y tejiendo las redes es fundamental. ¿Qué pasa, me parece a mí, yo con el papel de las ONGs en esto de aquí? Recordemos que, y a mí me parece la ciencia política, me va a disculpar, pero es muy curioso cuando se habla de la ausencia del Estado, ¿no? Pero me pongo a pensar, ¿es una ausencia del Estado o lo contrario? Hay un entramado de relaciones sociales que se han construido para que el Estado no esté presente. Recordemos, cuando un país está mal, finalmente la cooperación internacional se va.
pero cuando un país está bien, porque un Estado tiene recursos y comienza a hacer actividades redistributivas, ya no se necesitan estos recursos. Entonces, claro, la cooperación internacional se va y finalmente las ONGs terminan como en una suerte de quedarse sin recursos, ¿no? Sin hacer su actividad. Y finalmente, cuando que el Estado no esté en una posición, es muy interesante para una ONG, ¿no? Porque finalmente eso destapa, hay una suerte de, se forma economía moral, se forman lazos de confianza, se forman prácticas, hay todo un entramado ahí de nociones, no solamente económicas, que finalmente determinan que estos espacios terminen creciendo. Yo me pongo a pensar en todo el ciclo de movilizaciones que se analiza, más allá del repertorio de acción que nos puede presentar el CAP, cuáles son estos espacios sociales de pertenencia a partir de cuál empiezan a surgir estas relaciones. Entonces, me parece que todavía el tema de descorporativización es un tema a ser analizado. Hay un ciclo de movilizaciones que no está, me parece a mí, develado. Por ejemplo, cuál es el espacio, la formación política de Vargas, la formación política de ISA, cuál es su interrelación con las universidades. Eso me parece que es una agenda todavía abierta, que todavía debe discutirse, debe destaparse, debe levantarse la evidencia empírica, la información, más allá de solamente un poco elucubrar cuál es, simplemente es un destape, es una interpelación de parte de estos sectores, ¿no? Entonces, me parece que la agenda todavía de investigación, hay una agenda abierta que todavía no terminamos de cerrar. Dentro de lo que fueron los 10 años de correísmo, también hay una agenda abierta, sobre todo de investigar, por ejemplo, en el tema de élites, del que yo hablaba, pesos y contrapesos, ¿no? No es que no había posiciones que eran ocupadas por sectores empresariales, pero ¿cuál era el contrapeso ante eso como para tomar decisiones? Por ejemplo, que esté un académico, cuando su sitio social de pertenencia, su espacio social, le obliga a situarse nuevamente en la universidad, mientras que la puerta giratoria, en cambio, en el sector privado, opera para que yo, siendo de una élite económica empresarial, hago las cosas, me beneficio y regreso a mi espacio social de pertenencia. En cambio, ¿cuáles son los espacios sociales de pertenencia de estos otros actores, no? ¿Quedarme en el Estado o finalmente cambiarme? Entonces, me parece que el tema de posiciones, la ocupación de posiciones todavía debe ser repensada y debe haber más investigación de esto. Sobre lo que planteaba Soles de la suerte de Estado desde Jessop, yo interpelaría la noción de Estado depredador de Evans, ¿no? Como la autonomía enraizada que se forma en el Estado con el Estado ecuatoriano y recuperando al César Montúfar de un análisis que hace sobre cómo existe esta captura por parte del Estado también que se refleja en el tema de la ley, todavía me parece que es una suerte de irse esbozando y todavía nos queda una agenda amplia sobre cómo investigar estos procesos y sobre cómo finalmente en términos de economía política hay unos ganadores, hay unos perdedores, lo sabemos muy bien, es muy claro eso, pero ¿cómo llegan a ese proceso y cómo se va configurando todo eso? ¿Cómo son los procesos de legitimación? Me parece que es un tema todavía abierto que debe discutirse en gran manera. Entonces, eso sería como un poco las reflexiones que a mí me vienen a partir de las conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Súper tus aportes en este momento. Vamos a dar la palabra a Soledad y para cerrar. Soledad. Gracias, Ricardo. Sí, a mí me gustaría retomar lo último que dijiste, Jonathan, ¿no? Sobre que pareciera que hay dos agendas de investigación, ¿no? Y de discusión en boga. Una es la cuestión de la autonomía del Estado, ¿no? Me parece, y la otra que está ligada a eso de la autonomía del Estado, que es el tema del corporativismo y la descorporativización. Y también voy a aprovechar eso para responder las dos preguntas que hicieron los participantes. ¿No? Por un lado, pensemos hasta qué punto, digamos, lo que está aconteciendo hoy en día frente a en el marco de este Estado depredador, para usar esa categoría que vos mencionaste, no es, en definitiva, digamos, los efectos de lo que Jessop llama de las selectividades estratégicas del Estado. Es decir, como mencionábamos hoy, ¿no? Durante 4 décadas, ¿no? Desde el retorno a la democracia, para ser bastante bondadoso y no decir antes, ha habido, digamos, una cultura política muy vinculada a esta corporativización del Estado, es decir, incluso actores que se reivindicaban autonomistas querían tener su cuota de participación dentro del Estado, desde sectores populares hasta sectores dominantes, ¿no? Y yo creo que los 10 años del gobierno correísta fue solo un interregno que intentó romper con esas selectividades estratégicas del Estado. Estas selectividades en el sentido de que es una matriz política que se incrusta en el Estado y que
ante el cual, digamos, los actores sociales establecen distintas estrategias para poder, digamos, ocupar espacios dentro del Estado. Entonces, me parece que ese corporativismo, digamos, nunca se terminó de romper del todo. El gobierno anterior intentó hacerlo con todos los efectos y todo el campo de conflictividad que se abrió al respecto, que ya conocemos, ¿no? y con todos los disputas y distanciamientos políticos que ha habido a partir de esa intención descorporativizadora del Estado. Yo creo que no se terminó, digamos, de cumplir esa descorporativización, aunque las intenciones estuvieron. Si vemos, algunos actores sociales siguieron operando con esa lógica corporativa, ¿no? Desde los gremios de transporte hasta diferentes no sé, gremios sindicalistas, sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que siguieron jugando en ciertas reglas corporativas, en el Consejo Nacional de Salarios, etc. ¿No? Pero yo diría que los 10 años, digamos, de gestión correísta son un breve interregno que trata de romper con eso, pero lo que tenemos ahora, hoy en día, es una continuidad, digamos, de esa corporativización de una cultura política que aspira a la corporativización. Y ahí hay que dividir, ¿no? Por un lado, que está vinculado a la pregunta que hizo Henry, sobre el corporativismo, ¿no? Porque podemos tener un corporativismo de tipo oligárquico, que es lo que estamos teniendo actualmente, como claramente vos, Jonathan, lo retrataste muy bien, y que se expresa, ¿no? Con frases como, por ejemplo, la que dijo el ministro Luis Poveda, desde entonces ministro de Trabajo, hace 2 meses, ¿no? De que dijo: el Ministerio de Trabajo tiene que velar por los derechos de los empresarios, ¿no? O sea, el mundo al revés. Entonces, vemos, ¿no? Como claramente el corporativismo se derivó, digamos, hacia un corporativismo de tipo oligárquico y no popular o democrático, como el que se aspiró, digamos, a implantar en el inicio del gobierno de Lenín Moreno, sobre todo para interpelar e incorporar al movimiento indígena, a los sindicatos y a otros sectores populares. Entonces, me parece, digamos, que ese esquema corporativo sigue sumamente, digamos, vigente, pero con una clara orientación hacia la captura estatal por parte del 2-3% de la sociedad. Eso por un lado. Y después, ¿hasta qué punto, digamos, un esquema corporativo permite la autonomía del Estado? ¿Sí? Una autonomía relativa del Estado, e incluso que eso se engarza con la discusión por la plurinacionalidad, ¿no? De hecho, durante los años, digamos, correístas, hubo muchos problemas para poder, o sea, hubo problemas del régimen nacional popular, ¿sí? Como a mí me gusta más hablar en términos de regímenes nacional populares, no de populismo, con la plurinacionalidad, con la reivindicación plurinacional y el reconocimiento de un Estado plurinacional, ¿no? Porque hasta qué punto un Estado plurinacional no termina siendo, digamos, o no termina expresando una gestión, digamos, que termina favoreciendo a ciertos particularismos, ¿no? Que provienen, digamos, del reclamo de la reivindicación del movimiento indígena. Entonces, ¿hasta qué punto es difícil, digamos, conciliar un Estado nacional, ¿sí? O un Estado popular nacional, o nacional popular, con la plurinacionalidad? Yo ahí también soy bastante escéptica y concuerdo bastante con Santiago, ¿no? Que eso es una de las, digamos, tensiones político-ideológicas más fuertes que se han visto durante los gobiernos progresistas, en el caso de Bolivia también, en el caso de Ecuador, aunque son diferentes en ese punto, pero ahí me parece, digamos, que es digamos, clave seguir pensando esto, ¿no? De lo plurinacional, como también la convergencia que hoy Isa mencionaba, la convergencia del campo popular, ¿sí? Que esto no significa es de estar de acuerdo con el corporativismo, rechazar el corporativismo, ¿no? Sino qué tipo de participación se habilita a los sectores populares dentro del Estado. Me parece que esa es una discusión que hoy en día sigue estando muy en boga y que tenemos que darnos la discusión, sobre todo para pensar desde el campo popular. A mí lo que sí me ha llamado la atención desde octubre del año pasado hasta ahora, sobre todo desde octubre, ¿no? Es cómo los actores del campo popular pusieron más en cuestión la precarización de la vida a las que había llevado las medidas neoliberales del gobierno de Moreno, y no tanto la captura del Estado como tal, ¿no? Que eso me parece que es importante tener en cuenta el discurso y qué tipo de reivindicaciones se plantearon, ¿no? Porque ahí sí se planteó una discusión en torno a, bueno, el FMI, las medidas neoliberales, que eso tiene un impacto necesario en la precarización de la vida, ¿no? Que es un ataque a la reproducción de la vida, y sobre todo a las mujeres, que son las que están al cuidado de la reproducción de la vida, ¿no? Como muy bien lo dice Silvia Federici, ¿no? Esta gran feminista, teórica feminista. Pero me parece que lo que no hubo todavía es una puesta en cuestión de esa captura, digamos,
captura del Estado ese corporativismo y su deriva sobre todo oligárquica. Y después, eso como para cerrar el tema del corporativismo, después Cintia también hizo una pregunta sobre cuál fue la matriz, la lógica política predominante del gobierno en octubre para tramitar el conflicto. Yo ahí creo, para ser muy breve y terminar con esto, me parece que hubo dos claras lógicas políticas de tramitación de la conflictividad. Por un lado, el gobierno reiteró en intentar particularizar el conflicto, ¿no? Al convocar solo al movimiento indígena para sentarse en una mesa de negociación pública, también ya lo había hecho con los gremios del transporte, pero eso no fue televisado ni público. Lo que intentó hacer fue, o activó una lógica particularista de diferenciación para aislar, ¿no? Aislar el campo popular que parecía que estaba convergiendo, que se estaba gestando un campo popular, mejor dicho, ¿no? Porque quizá el campo popular todavía no estaba configurado. Pero entonces operó, ¿no? A través de una lógica particularista con los aliados circunstanciales, con los aliados de su gobierno, que era el movimiento indígena. Y después, por otro lado, aplicó una clara lógica represiva autoritaria con aquellos que el gobierno consideraba sus enemigos, que en principio es la identidad política correísta, que eso se vio al siguiente día, cuando el gobierno tiene que retirar el decreto 883, al siguiente día lo que ocurre, bueno, es lo que ya todos sabemos, ¿no? La persecución política, la violación al debido proceso, ¿no? De dirigentes políticos que fueron encarcelados, que tuvieron que exiliarse, etc. Entonces, podemos pensar en dos tipos de lógicas para intervenir, para tramitar la conflictividad. Por un lado, la lógica particularista, diferencial, y la otra, la lógica represiva autoritaria que se vio, digamos, a cabalidad y que tiene, digamos, sus efectos hasta el día de hoy. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Recordarles, ¿no? Y agradecerles también a las instituciones, a SINAG, UPS, a Flaxo, a la Universidad Central y a Soledad, a la Universidad de La Plata y Argentina, ¿no es cierto?, que han aportado y nos han llenado con estos análisis que ustedes lo han hecho en este espacio. Creo que la gente está muy contenta. Me acaban de decir que este panel, por interno, que este panel ha salido muy enriquecedor, que ha sido unas lindas reflexiones y que nos deja unas grandes enseñanzas y unos grandes desafíos que ustedes ya lo han marcado, ¿no es cierto? Seguir estudiando, seguir analizando para ver cómo se encuentra, cómo lo pensamos, el tema de lo nacional y lo plurinacional, que siempre sigue siendo un desafío en sociedades como la ecuatoriana y en el resto de América Latina también, estudiar el tema del corporativismo del Estado y, por supuesto, el tema de la participación y el tema de la construcción del poder popular, que siempre va a ser un desafío. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Jonathan, Isabel, Santiago y Soledad nuevamente. Gracias de parte de la UPS. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, hasta luego. chao. Chao. Muchas gracias a todos y todas. Una buena noche. Igual. Una buena noche también. Muchas gracias.